La gobernadora y a Martín Lustó. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal, Gracias, Carlos? ¿Cómo Marcelo. están? Gracias por venir. ¿Están tranquilos? ¿Vos estás tranquila? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo la ves? Como veo que de todo. La elección. La elección. La elección es primero es siempre un buen momento para disfrutar para todos los argentinos, ¿no? Yo nací cuando la dictadura estaba empezando y a mí me parece que no tenemos nunca que olvidar que cada oportunidad de votar es una oportunidad de ser libres, ¿no? Por eso convocamos a que todos los bonaerenses y argentinos vayan a votar a las PASO. Se discutió mucho sobre las PASO, pero ahora ya están lanzadas y es bueno que la gente vaya a votar y que se exprese. ¿Pero no está agresiva la campaña? ¿No la ven agresiva? ¿O es una sensación que tenemos los que estamos en los medios? ¿Por qué sentís que está agresiva? Porque hay munición pesada de un lado, de otro, hay cosas que me parece que hasta rayan inclusive con el mal gusto. Mira, a mí me parece que... A ver, yo quería que te recuerde lo que dijo la expresidenta en Mar del Plata, o no sé dónde, hablando de tu virginidad. En Rosario, creo que fue. O en Rosario. En Rosario. Que te obligó a vos a tener que salir y contestar. Yo creo que tenemos O sea, que salir de ese lugar. Metiéndose en la vida privada, eso me refiero. A mí no se me ocurriría nunca hablar sobre la intimidad de otro candidato, pero creo que tenemos que dejar de hablar de otros candidatos, de nosotros mismos. En esta elección, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses tienen una enorme oportunidad porque todos los que somos candidatos tuvimos la oportunidad de tomar decisiones sobre la provincia. Ocupamos cargos desde donde podíamos definir cuestiones que eran muy importantes para los bonaerenses. Entonces, hablemos de hechos, de lo que cada uno hizo y de lo que queremos hacer en los próximos 4 años para mejorar sus vidas. De eso se trata la campaña, la descalificación, mucho más si se invade la intimidad del otro. Todo eso, por lo menos de mi lado, no es parte de la campaña. Martín, vos lo enfrentaste a Larreta la última vez. Ahora estás en la lista como primer candidato. ¿Qué pasó en el medio? Nada. Es muy sencillo. Mira, en el año 2015 nosotros íbamos con el radicalismo, como ahora, con la coalición cívica, con el socialismo. Y en la ciudad esa coalición se plasmó antes de que existiera Cambiemos a nivel nacional, porque la elección fue muchísimo antes. Si no, nosotros hubiéramos participado en la interna contra Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. Por un tema de cómo fueron los calendarios, no ocurrió, pero nosotros hicimos toda una campaña criticando un montón de cosas y haciendo propuestas concretas. En el año 2017 yo volví a competir y reclamé primarias, y no ocurrió. Y ahora, por suerte, el espacio se amplió. Y eso tiene, para mí, 2 cosas muy importantes. La primera tiene que ver con la competencia electoral. Yo creo que la competencia electoral, si es como la describía María Eugenia, ¿no? Si es de descalificaciones, y nosotros tampoco descalificamos ni fuimos descalificados. Genera mejores cosas. ¿Qué quiere decir mejores cosas? Cuando es sobre diagnóstico y propuestas, se mejoran los dos lados. Yo te doy un ejemplo que armó mi equipo en estos días. De las 29 propuestas concretas, porque esa es nuestra marca, hice un teatro entero con propuestas, ahora escribí un libro. De las 29 propuestas concretas, el 60% del gobierno de la ciudad la llevó adelante. El 30% la llevó adelante a medias, es decir, nosotros todavía seguimos teniendo reparo, y un 10% no. En algunos casos nos explican por qué, en otros casos seguimos dialogando, entrando más en profundidad con cuáles son los detalles. Y yo creo que esa es la manera. Creo que ahora tenemos más potencia, primero, para en lugar de criticar ex post, encontrar las mejores soluciones ex ante, para mejorar lo que existe, para trabajar en conjunto y para tener más músculo para llevar adelante. ¿Qué es llevar adelante? Yo creo que una de las cosas que le viene ocurriendo a la Argentina hace medio siglo es que le hemos ido sacando paulatinamente el Estado a la gente y hay que seguir devolviéndoselo en todos los ámbitos. No solamente porque eso hace que tu vida cotidiana sea más sencilla, sino por algo que a veces se deja pasar de largo, que es que cuando se desordena el Estado, te desordena la economía. Carlos, y el populismo te desordena el Estado. Carlos, me gustaría preguntarle, buenas tardes a la Hola, ¿qué gobernadora y a tal? ¿Cómo Martín. andás? Si efectivamente los analistas la pegan, que a veces no la pegan, es un escenario de mucha, digamos, muy reñido, ¿sí? Muy polarizado. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de argentinos que van a elegir por la otra opción y una gran cantidad de argentinos que van a elegir por la continuidad de este gobierno. ¿Por qué crees, María Eugenia, que pasa eso? Que todavía hay mucha gente que sigue eligiendo. ¿Y qué valoración tenés de Axel Kicillof? Bueno, en primer lugar, estos han sido años difíciles. Si hay algo que a nosotros nos diferencia del frente de todos, es que no desconocemos la realidad. No tratamos de taparla ni de ocultarla.
ni de decirle a la gente que no siente lo que siente. No hay blindaje mediático, como dicen. Bueno, Ahora se discute. ahora voy a eso, ¿no? Pero no desconocemos la realidad, creemos, y eso lo compartimos con Martín, que para que no haya más crisis en la Argentina tiene que haber cambios profundos y no parches, y eso lleva tiempo. Y al mismo tiempo estamos. A mí la pobreza, la desocupación, no me la cuenta un informe del INDEC, que hoy dice la verdad. La vivo porque recorro la provincia todos los días, no ahora, no hace 3 años. Desde el 2013 que decidí ser candidata a gobernadora, todos los días. Una escuela, un hospital, una casa de alguien, de un vecino, un timbreo, una reunión, un encuentro de vecinos, ahora hoy a la tarde en Morón, ayer en Berazategui. Todos los días un lugar distinto, una pyme. Y eso te tiene más cerca de la realidad porque gobernás mejor cuando escuchás. ¿Qué dice cuando la escuchás gente? al que no piensa como vos y cuando escuchás al vecino de a pie de En todos esas los recorridas, días. ¿qué dice la gente? ¿Qué dice? Dice que hay cosas que están mejor en la provincia y hay otras que son deudas. Por supuesto que a muchos les cuesta llegar a fin de mes y por eso usamos un banco público como el Banco Provincia para que haya 50% de descuento en supermercados para 4 millones de personas. Dice también que le cuesta pagar las tarifas, por eso congelamos con Mauricio las tarifas hace 3 meses y en lugar de preguntarme como gobernadora qué tiene que hacer el otro, es qué puedo hacer yo. Bueno, en el caso de las tarifas, sabía que a la gente le costaba y el año pasado, que fue un año también difícil para la provincia, eliminamos los impuestos provinciales de las tarifas. ¿Para qué? Para que a la gente le cueste menos. Entonces, yo no soy una analista de la realidad, no soy una diagnosticadora, yo tengo una responsabilidad. Y todos los días tengo que dar una respuesta a esa realidad de la gente que le cuesta. María Eugenia, Yo ¿cómo puedo- estás? Yo puedo agregar Sí, algo por a esto, supuesto. me parece Hola, interesante Martín. la discusión de por qué estamos tan polarizados y por qué hay como vivencias y recuerdos distintos. Argentina es un país que en los últimos 50 años creció menos que la mitad del mundo. Tuvimos crisis de todo tipo y color. Tuvimos 2 hiperinflaciones, el default más grande de la historia y una gran depresión equivalente a la estadounidense. A los únicos presidentes que les ha ido bien desde la percepción de cómo fue su desempeño económico son los que agarran después de la crisis. ¿Por qué? Porque hay un rebote. Argentina rebotó desde mayo del 2002 hasta octubre del 2005. Y es la misma diferencia que hay entre si vos recibís una casa o un edificio a refaccionar con un montón de plata, es mejor que recibir un edificio que te lo entregan con los inquilinos adentro y mal estructurado. El kirchnerismo, yo te digo, ¿cómo eran los primeros 5 meses del 2003? La economía crecía al 10% y la inflación era 5%. Entonces, era fácil crecer, venías rebotando. Después vino la soja. Cuando te malgastaste los recursos, manoteaste las AFJP. Yo escribí un libro entero en contra de las AFJP. Pero no podés usar el sistema provisional para financiar el presente. Cuando se te acabó eso, usaste la reserva del Banco Central Sí. y al año y medio tenías cepo. Cuando se te acabó eso, emitiste. ¿Qué quiero decir? Que es fácil crecer sin restricciones, pero el kirchnerismo recibió un país sin restricciones para crecer y te lo dejó todo embretado, todo Sí, encepado. para los ciudadanos es porque es verdad, ustedes dan un montón de datos, también escuchamos otros datos y estamos como siempre creyendo cuál es la Argentina real, la que dice uno, la que dice el otro. Y en el medio de esto, en las últimas horas, Kicillof viene planteando sistemáticamente que quiere debatir, pero que no la encuentra receptiva a usted, gobernadora, o que usted patea este debate para después de las PASO. ¿Van a debatir o no van a debatir? Primero, los debates no son antes de las PASO, ¿no? Porque las PASO son una instancia interna primarias. de los partidos, Sí, son es previa a las primarias. elecciones, Con en lo realidad. cual no hay debate antes de la PASO. No funcionan tampoco mucho como primarias Por estas, supuesto, pero bueno. pero es No. cierto, pero Pero por ejemplo Pero nosotros, hay etapas. yo competí en un espacio en su momento con Lilita y con Gil Lavedra, hicimos un debate porque teníamos paso. Van a debatir con que usted va a debatir, vas a debatir. yo María lo que Eugenia, dije, post PASO, veremos todas las alternativas que se plantean, porque seguramente va a haber más de una propuesta de debate. Nuestros equipos van a ir y vamos a evaluar cuál es la mejor. Pero para entender eso desde los ciudadanos, digo, ¿por qué sería de malo de un debate? Porque no tiene por ahí no nada lo de malo entendemos. un debate. Lo que yo digo es mi prioridad. Hay otras Mi urgencias. prioridad es hablar primero con la gente, con los bonaerenses, seguir gobernando hasta el 10 de diciembre porque tengo una responsabilidad, tomar decisiones todos los días. Esta mañana estuvimos con Horacio instalando cámaras en los colectivos. Hace pocos días 3 de atrás, febrero, ¿verdad? ustedes hablaron el 3 de febrero de un incidente de un chofer que fue lastimado en la línea 161. Variado. Y nosotros estamos poniendo de acá a fin de año cámaras en 1.200 colectivos que son los que hacen el recorrido nocturno, que es cuando más
peligro hay, en las zonas donde hay más delito. Nuestro trabajo todos los días es dar respuesta y hablar de hechos concretos, ¿no? Y a eso estamos abocados. Por supuesto que vendrá una etapa post-paso donde vamos a hablar de esto, pero yo prefiero hablar de hechos concretos, ¿no? Y de lo que vamos a hacer si la gente nos elige. María Eugenia, cuando vos misma dijiste recién que no llega a fin de mes la gente, ¿qué le decís a esa gente? No, más que decir hago, ¿no? Mucho más que decir hago. Contaba recién lo del 50% de descuento o del congelamiento de tarifas, los precios esenciales que hoy se están cumpliendo en las grandes cadenas de supermercados. En los últimos 2 años, tanto que hablamos de que hay que bajar impuestos para generar trabajo. Nosotros le hemos devuelto, bajamos ingresos brutos y le hemos devuelto al sector privado 35.000 millones de pesos que la provincia dejó de percibir para que ellos puedan sostener trabajo o generar trabajo nuevo. Y esto no es una cifra discutible del INDECO, no. Yo estoy ahí. Ayer estuve... Pero, perdóname, entonces el kirchnerismo miente. No, yo no digo que miente. Todos creemos en el INDEC. No, Qué yo buen te digo- avance, Pero ¿no? a Qué ver, buen pero a ver, avance que todos pero ¿en qué creemos en el sentido? A ver INDEC. qué es lo que dice el kirchnerismo. No, porque el kirchnerismo plantea otra realidad. Plantea bolsones de pobreza gigantescos en la provincia de Buenos Aires, Vamos. plantea falta de trabajo, cierre de fábricas. Déjame- Frente a eso yo te pregunto, ¿el De- kirchnerismo miente? ¿Te puedo contestar yo eso? Sí, Te lo contesto sí, del sí. ámbito económico, que ya María Eugenia tiene un rol de estar cotidianamente sobre estas cuestiones. Déjamelo a mí que te lo conteste desde el punto de vista económico. La fábrica más grande de pobres de la Argentina se llaman las crisis. Cada vez que hay una crisis, la pobreza pega un salto en la Argentina. ¿Por qué? Porque el que no tiene capital financiero, dólares ante la devaluación el brote inflacionario, el que no tiene sus cosas y las tiene que salir a comprar o a contratar, y el que no tiene un trabajo en blanco, cuando vienen las crisis pega un salto a la pobreza. Entonces lo peor para la Argentina son las crisis. Y lo que generan las crisis son las inconsistencias macroeconómicas. Por eso decía lo anterior, vos agarrás después de las crisis y es fácil crecer. Pero si agarro una economía después de la crisis, duplico el gasto público, que es lo que hizo el kirchnerismo, y me dejo inconsistencias en las tarifas, en el cepo, etcétera, después lo que termina ocurriendo es que eso ajusta de alguna manera. Y eso es lo que genera la pobreza. ¿Cómo salir de la pobreza? Con crecimiento continuo. ¿Qué tenés que hacer para salir de la pobreza con crecimiento continuo? 2 cosas que son muy importantes. Una, tener macro estable para que no peguen vaivenes el dólar y la inflación. Yo creo que ahora tenemos un tipo de cambio estable. Después de haber paliado a crisis, Argentina estuvo muy cerca de tener una crisis. Mi opinión personal es que, y ahí aún me culpa, yo no quería que Argentina, cuando era embajador, no quería que Argentina hiciera el G20. ¿Por qué? Porque no tenía un buen diagnóstico económico y pensaba que iba a ser irritante en el contexto económico que iba a ocurrir. Si no hubiera hecho Argentina el G20 y no hubiera generado la buena voluntad que generó el presidente con todos los países para cuando estuvimos cerca de la crisis tener apoyo internacional. Primer punto. Y lo otro que hay que hacer para crecer es devolverle Estado a la gente. La provincia de Buenos Aires, la gente no nota por el contexto, pero en la producción los impuestos bajaron 20%. Para sí. hacer obra pública. La obra pública en la provincia, el peso que tiene con respecto al pasado es 90% más. Y lo tercero que es, no se puede generar prosperidad sin exportar. Tiene que haber más consumo interno, pero si vos mirás los países que exportan, que crecen sostenidamente, lo que hacen es vender las cosas al mundo con valor agregado. Eso es combatir mafias en logística, puertos, transporte interno, abrir mercados. Entonces, la provincia de Buenos Aires, yo fui ministro en la provincia de Buenos Aires, fui presidente del banco. El cordón industrial florece cuando el tipo de cambio es competitivo. Martín, los Y vuelvo... el tipo de cambio hay que mantenerlo competitivo. Pero cuando vos generás inconsistencias tenés problemas. Necesitamos estabilidad, tipo de cambio competitivo y devolverle Estado con obra pública para hacerlo Los más vuelvo productivo. un tema por ahí más popular o cotidiano que la gente nos está mirando, lo va... No sé si tiene la decisión tomada o optan por los dos, pero ¿cuchuflito o la pindonga? ¿Eligieron? Yo creo, la verdad, ¿Eligieron? Digo, hablamos del debate del consumo, de lo que planteó Cristina, Yo creo del que crecimiento de las no, segundas yo creo, marcas. Facundo, ahí que justamente pensando en aquellos a los que les cuesta llegar a fin de mes, pensando en los que tienen dificultades, no podemos banalizar el debate. Hablemos en serio de cómo hacemos para que las pymes crezcan, para sostenerlas. Y eso se hace bajando impuestos, como decía antes. Eso se hace también con créditos, como la provincia, a diferencia de los gobiernos anteriores, no le pide plata al Banco Provincia. El Banco Provincia, al que le ha ido muy bien estos años, ¿Se siente le que puede Cristina dar- banalizó la discusión del consumo? Yo no quiero ni entrar más en ese debate. Yo lo que digo es, pensemos en concreto, ¿qué hacemos por las pymes? Hoy las pymes tienen más crédito del Banco Provincia y a la mitad de las tasas de un banco privado
porque los recursos del banco no van más al gobierno de la provincia, van a las pymes bonaerenses y descuentan cheques a la mitad de la tasa y eso las ayuda a sostener. Y hay muchas pymes que están sosteniéndose e incluso creciendo. Puedo contar el caso de Cuento Snacks de Luján, que hoy están exportando y que empezaron con 7 empleados en el 2013 y hoy tienen 60. Puedo contar el caso de Angie, de Romina, se llama Angie la marca y Romina es una pyme de 3 personas en La Plata que produce billutería y ahora está creciendo. ¿Por qué? Porque además vende a través del mercado electrónico, que cada vez más emprendedores venden a través del mercado electrónico. Digamos, hay muchos casos que hay que acompañar, que hay que apoyar para que crezcan porque son las que dan trabajo. Y también retomando lo que decía Martín de la obra pública. Hemos escuchado mucho en estos días con el cemento no se come. Contáselo a los 400 trabajadores que están en el Salado haciendo la obra hidráulica más importante de la Argentina, que además va a permitir que recuperemos 1 millón de hectáreas productivas que van a permitir generar más trabajo. Contáselo al que hoy está trabajando en las salitas de atención primaria de los lugares más pobres del conurbano. Estamos haciendo 150 salitas de salud nuevas. Contáselo a ese, que son casi 2.000 trabajadores que las están y construyendo. ambulancias que pueden llegar a los destinos que antes Por supuesto, no podían. SAME, que antes no estaba. ¿Qué lectura hace de la locura y la violencia que estamos contando todos los días en la calle? Personas que se matan a trompadas en la calle, que están como en un estado de locura, en los aeropuertos se toman un vuelo, se empiezan a gritar adentro de los aviones. Brandoni en las últimas pasó por horas, Brandoni, lo mostramos ayer con el tema de los pilotos. Está un mezclado conflicto de los pilotos con esto, pero es la locura generalizada. Bueno, ahí me parece, Martín ha estudiado mucho el tema de aerolíneas, pero solamente sí decir un párrafo de no se puede usar un gremio, no se puede usar la libertad de la gente para viajar, para hacer política en una campaña a favor de un partido político. Cuando vos estás adentro de un avión, no podés elegir si querés escuchar o no al comandante. Lo tenés que escuchar. Una protesta puede hacerse en un pasillo, puede hacerse en la calle. El derecho a la protesta es constitucional. Lo que no pueden es a mí como pasajero obligarme a escuchar algo que no quiera escuchar y que no elige escuchar, y sobre todo cuando viene del comandante, que es el que te garantiza la seguridad del avión. ¿Hay que cerrar aerolíneas, Martín? No, ¿quién dijo que hay que cerrar la No, aerolínea? te lo pregunto. No, yo lo que digo es lo siguiente, es muy importante tener una aerolínea de bandera, muy importante, sobre todo en un país grande que necesita más Pero interconexión. mucha gente dice que pierde plata y que genera un gran... Espera, es muy importante, muy importante. Ahora, como subsidiamos aerolíneas, yo quiero que Aerolíneas se maneje de la mejor manera posible, comparado al resto de las aerolíneas, y yo subsidiar lo que haga falta para que interconecte el resto de los lugares donde no llegaría producto de una política comercial. Es decir, los lugares donde no es rentable, pero desde el punto de vista social, político, productivo, es importante, tienen que estar subsidiados. Ahora, vos mirás Aerolíneas y venís, sumás todos los subsidios que llevamos gastado más de lo que valen KLM y Air France juntas. Repito, más de lo que valen KLM y Air France juntas. Entonces, hay que dar una discusión de cómo... ¿Por qué? Otra vez, porque tienen diferencias en cómo funciona hacia adentro comparado con otras aerolíneas. Entonces está claro que hay que subsidiar un montón de destinos. Tenemos que subsidiar de una manera que sea eficiente, subsidiar y lograr lo que queremos. Es como el resto de los subsidios. Ahora, si Viró vos los dijo hoy, utilizás esto mal... va a terminar mal. Digo, ¿en qué lugar estamos los pasajeros, no, frente a esta situación? Porque ¿Sabés lo que hay? Déjame volver a tu pregunta de la locura y la violencia. La verdad que este es un país que, insisto, hace mucho tiempo que no nos viene dando respuesta. A todos. ¿Sí? Entonces, eso incrementa los niveles de frustración. ¿Sí? Cambia muchas veces la cultura con la que nos abordamos los unos a los otros. Pero a mí me parece que las personas públicas tenemos una obligación mucho más grande para intentar cambiar la cultura con la que discutimos. Lo que no puede ser es que en lugar de mirar en detalle la gestión, ver qué cosas queremos subsidiar, qué cosas no queremos subsidiar, cuáles son las prioridades, la discusión pase por esto termina mal. ¿Qué quiere decir esto termina mal? No sé. Bueno, perdón, Raúl Rizzo dijo que si gana Mauricio, vamos a una guerra civil. Lo dijo hace un rato. Bueno. No, es locura. que la Estamos violencia... discutiendo una en base a locura. exabruptos públicos todo el tiempo. Eliminemos los exabruptos porque si no, no podemos discutir. No sé con qué evaluación hizo Raúl Rizzo para determinar eso. A mí me parece que justamente, si hay algo a lo que no queremos volver los argentinos, es al autoritarismo, a la violencia, a la ley del más fuerte. Eso no es lo que nosotros proponemos. Y podemos convivir en un país donde pensemos distinto. Ahora, de vuelta, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Estamos discutiendo cómo tener la mejor aerolínea de bandera, como decía Martín?
o estamos discutiendo un encuadramiento sindical. Porque también tuvimos una discusión parecida con Palazzo hace unos días atrás. ¿Qué estamos discutiendo? Salarios, que no haya despido, que se genere más trabajo, que los pasajes cada vez sean más baratos y la gente pueda volar y pueda llegar a todos los lugares del país, o que los trabajadores me pertenezcan como si fueran un objeto y entonces yo me pueda llevar plata para mi caja. ¿Y al ¿Qué es lo que estamos lo que no discutiendo? ¿Y al sector gremial le conviene volver al pasado? ¿A los gremialistas le conviene volver al pasado? Déjame que te cambie el foco. Una de las batallas, yo creo que revertir muchas de las cosas que vienen pasando hace tanto tiempo, y esto de seguir devolviendo el Estado a la gente implica, primero, compromiso para ir a servir al Estado y no servirse del Estado. Dos, el trabajo continuo para eliminar la desidia acumulada de muchos años. Y tres, la convicción para ir a dar ciertas peleas. Porque en la Argentina hay un problema con que cada uno va y se apropia directa o indirectamente del Estado. Y entonces tratás de pasarle el costo de tu privilegio al resto de la sociedad. Entonces, los gremios nacen, los sindicatos, la representación sindical, para poner en pie de igualdad los derechos del trabajador con la empresa cuando la empresa tiene más poder que el trabajador. Ahora vos pensás, por ejemplo, que hay empresas que tienen más poder que camioneros. Una pequeña empresa de transporte tiene más poder que camioneros. Y cuando camioneros se excede en su accionar, como hemos visto y hay denuncias, ¿a quién le pasa el costo? No le pasa el costo solo a la empresa. Esa empresa, si paga... No, termina pagándolo a la gente, eso está claro. Pero nos cuesta en el bolsillo del supermercado. Seguro. Argentina es productora de alimentos y tiene, lo digo por vivencia propia, yo viví en Washington, que es una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Argentina tiene uno de los supermercados más caros del mundo. ¿Es gratuito que alguien se apropie de ciertas cosas? No, insisto, fíjate los subsidios a aerolínea por pasajero y compararlo con los subsidios al tren por pasajero. En las últimas horas se habló la propia expresidenta habló de blindaje mediático. Un tema que recién lo conversábamos, que María Eugenia quería dar una respuesta de esto. ¿Hay un blindaje mediático a este gobierno? Desde que soy funcionaria pública, he venido a este canal y a muchos otros en todos los momentos. En los momentos difíciles, en inundaciones, en derrumbes, en situaciones muy críticas de la provincia. Y lo mismo todo nuestro equipo de funcionarios, Horacio, sus equipos, el equipo del Gobierno Nacional, siempre contestándonos todas las preguntas, nunca enojándonos con las preguntas. En todo caso, nos enojamos con nosotros si no pudimos dar la respuesta adecuada, pero no con el periodista. Pero además, ahí me parece que hay una diferencia muy profunda también de concepción entre el Frente de Todos y nosotros. Yo creo que la gente cuando va a votar, vota de acuerdo a su realidad. Así como si vos intervenís el INDEC y mentís sobre la pobreza, eso no hace que haya menos pobres. De la misma manera, el que vota no vota por lo que le dice un medio y sabe y conoce su realidad mejor que cualquier otro. Que se queden tranquilos. Si nuestro gobierno ha sido tan terrible, si hemos hecho las cosas tan mal, si el presidente hizo las cosas tan mal, no nos van a votar. Confíen en los bonaerenses, confíen en los argentinos, no los subestimen. La gente sabe cuál es su realidad, no necesita que nadie le diga a quién tiene que votar. Digamos, acá no hay blindaje mediático que valga. María Eugenia, ahora que hablas de la pobreza, ayer en un semáforo se paró un trapito a limpiarnos el vidrio y cuando mi marido bajó la ventanilla y le dio plata, le preguntó a quién iba a votar. Pues generalmente siempre en la calle preguntamos a la gente... Y le dijo a Cristina, ¿y por qué vas a votar a Cristina? Y él nos dijo que porque Cristina se ocupaba de los pobres y Macri los había hundido. ¿Por qué crees que en la gente está el imaginario de que el anterior gobierno se ocupaba de los pobres y este está alejado de la pobreza? Bueno, primero tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Para empezar, cada vez que a lo Alguien largo que es de... pobre, ¿no? Me lo dijo, claramente. A lo largo de estos años, la asignación universal por hijo, para poner el programa social más importante de la Argentina, que llega a todos los chicos pobres, no solamente aumentó su cobertura, sino que cada vez que vio incrementado su valor, no tuvimos un presidente por cadena nacional diciéndolo y diciéndole a los millones de argentinos que lo escuchaban, esto es gracias a mí. Porque el estar al lado de alguien cuando pasa una dificultad económica, cuando es pobre, no es un favor que el Estado te hace, es un derecho que te asiste. Y si vos vas hoy a cualquier barrio del conurbano, y yo voy todas las semanas a un barrio pobre desde hace 16 años, así que a mí la pobreza no me la va a contar nadie, porque yo la veo, me meto dentro del comedor, le pregunto a la mujer que cocina para cuántos cocinó el mes pasado y para cuántos cocina ahora, y qué está metiendo en la olla. Cuando vos estás ahí, vos sabés la diferencia entre que venga un puntero a ofrecerte un plan,
a que pongas la ventanilla del Estado en ese barrio. Y hoy las ventanillas están ahí. Y hay 4 millones en estos 3 años y medio que fueron recibidos por un trabajador social, no por un puntero que le Eugenia, pregunta a quién pero- vota. Yo te aseguro que la gente lo sabe. ¿Eh? María Eugenia. Déjame Sí. agregar una cosa más, que tiene que ver con este recuerdo emocional, ¿sí? La gente recuerda toda la tira del kirchnerismo porque estábamos saliendo de un lugar donde el tipo de cambio hoy, cuando asume el gobierno, era equivalente, si encima corregís por la presión tributaria, a $1 de 85 pesos. ¿Sabés cómo crecía el conurbano? Insisto, yo era ministro en 2004 y presidente del banco en 2005, 2006, 2007. ¿Sabés cómo crecía la provincia con ese tipo de cambio? Entonces hay una memoria que tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué te dejaron? Un tipo de cambio cero competitivo. Y en el último periodo de Cristina, cuando Kicillof era ministro de Economía, el PBI por habitante de la Argentina cayó 3%. Y encima dejaste la economía, insisto, toda anudada. Entonces, es fácil gobernar cuando está todo desanudado. La pregunta es el coraje para dar las peleas cuando te dan una economía que está anudada. Entonces, yo entiendo que la gente tenga esa memoria. Después hay otro relato. ¿Qué quiero decir con otro relato? Todos los populismos del mundo, yo tengo un amigo que define el populismo como la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Entonces yo te inflo el corto plazo y después te dejo una bomba y un problemón. Entonces, hay algo de eso también, donde yo te cuento una parte y no te digo, mira esto que te estoy contando, que te estoy dando, mañana te va a explotar. Yo tuve una discusión enorme con el kirchnerismo. El kirchnerismo hizo 2 moratorias previsionales, en vísperas de una elección. Modificó el 40% del gasto público con un fin electoral. Las hizo mal. Yo escribí un libro explicando por qué todos los mayores tienen que tener, no por solidaridad, por derecho, porque todos aportan a que alguien con una jubilación futura. Pero no lo podés hacer mal calibrado porque hoy 1 de cada 5 tenés un problema de Pero ¿se financiamiento. puede hacer lo que plantea Alberto Fernández, subsidiar los medicamentos a los jubilados? ¿Te puedo responder yo? ¿Sí? Sí. ¿Se puede hacer? Escúchame, en subsidios no asignación universal por hijo, en subsidios a los servicios públicos, el kirchnerismo dejó $20.000 millones cuando se fue. Ese es el monto de los subsidios. $20.000 millones son 800.000 millones de pesos. Hay un estudio del 2014 del gobierno de Scioli de la provincia de Buenos Aires que decía que 1/3 de esos subsidios iban a los más ricos. 1/3 de 800.000 son 270.000 millones de pesos. Entonces, podrían haber hecho no los medicamentos gratis y entregarte otros 9 por cada uno que te dan. Y no sé. Y te lo gastaron en otra cosa. Te lo gastaron en otra cosa que después era insustentable. Entonces, a mí me parece que las agresiones de la campaña hay que eliminarlas. Pero los datos sí hay que trabajarlos. Y las discusiones sobre el futuro no tienen que ser promesas de, no, volvamos a lo productivo. Es mentira. Con el kirchnerismo, las exportaciones industriales no subieron. Cayeron creo que 14% las pymes que exportaban. Dejamos una economía, insisto, encepada, sin reservas, con subsidios que eran insustentables desde el punto de vista fiscal, con un conflicto internacional de todo tipo de color y además sin financiamiento. Entonces, hablemos de que hay que volver al mundo de lo productivo. Después, Pero digamos cómo. Y déjame darte un Martín, ejemplo Martín. muy chiquito, que yo cuando era ministro lo viví. ¿Sabes lo que es, por ejemplo, hacer caminos rurales? ¿Sabes lo que es que alguien no pueda sacar la producción de leche cuando llueve? Entonces, hay un montón de cosas de trabajo de base que son sumamente importantes para el largo plazo, que no se notan, de la misma manera que vos podés hacer muchas cosas que son fantásticas hoy y que te dejan un quilombazo mañana. Chicos, yo les propongo hacer un ping-pong. ¿Cómo El no? ping-pong es una pregunta, una respuesta rápida. Arranco yo. Inseguridad. Nos estamos ocupando. Sin duda. Sin duda. Empezamos. Dimos una pelea como nunca antes se había dado contra los policías corruptos. Cada día que pasa algo se van de la fuerza. A los buenos entrenamientos, chaleco, patrullero blindado, las cámaras de seguridad que pusimos hoy en los colectivos. Bien. Le pregunto a Martín, que lo conoce mucho. ¿Axel Kicillof? No, yo me guío por la gestión. Yo te digo las cosas que le vi negociar. El Club de París me tocó antes negociarlo a mí. Yo le llevé a Cristina una propuesta avalada por Paulson, que era el ministro de Economía de Estados Unidos, para negociar por afuera del Fondo Monetario. ¿Sí? Cristina no quiso en su momento. Y después se aceleró para pagarlo porque como no tenía financiamiento, estaba encepado, buscaba financiamiento desesperado. Pagó $3.000 millones de más. Aerolíneas. ¿Comparás?
Pagó otros 3.000 millones de dólares más. YPF, se lo dije yo en la Cámara de Diputados cuando vino, pagó el doble de lo que valía la compañía, sin contar los intereses. Vos sumás todo, las 3 negociaciones malas de Kicillof equivalen al total de la deuda provincial. Para María Eugenia, para la gobernadora, por Cristina, pero sobre todo por la parte de este cambio de Cristina que ella asegura tener. ¿Qué cambio? Dice, el cambio de ella que cambió, que reflexionó, que Es más mejoró, buena. que reparó algunas cosas. ¿Crees en eso o no crees en eso? Me parece que eso lo tienen que decidir los bonaerenses, ¿no? Pero yo no creo en... Creo que las personas somos lo que somos, con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas malas, y que es importante ser coherentes, ¿no? En esta campaña no van a ver una María Eugenia Vidal muy distinta de la que conocieron los últimos 16 años. Siempre viví en el mismo lugar, siempre tuve el mismo patrimonio, no me hice rica en el Estado, soy de la provincia, hace 18 años que la elegí para vivir, les dije que no iba a ser presidente, estoy acá candidateándome para ser gobernadora. La coherencia, el decir lo mismo. Por supuesto que aprender, hay que reflexionar, hay que todo el tiempo tener autocrítica, pero en esencia los valores no cambian. Amalia. Sí, estuviste como muy cerca de Sergio Massa y tomó una decisión. ¿Cómo te cayó esta decisión? Creo que es una decisión que él le tiene que explicar a los bonaerenses, lo que no quita que con él y con la inmensa mayoría de los 135 intendentes, yo tuve un muy buen trabajo y un muy buen diálogo, porque las elecciones duran 3 meses, los gobiernos 4 años. ¿Pero y te los- desilusionó la decisión que tomó Sergio? No, yo creo que en todo caso los bonaerenses tienen que definir si se desilusionaron o no. Yo, como decía antes, me mantuve coherente en el mismo lugar en el que estuve siempre. Cora. Sí, yo le quiero preguntar por Tinelli y el roce con la política. ¿Por? Tinelli Ah. y el roce con la política, sí. A mí me parece que siempre es bueno que los espacios se abran para personas que quieren involucrarse en política. Creo que eso refresca, creo que la política no tiene que ser un club cerrado donde estemos siempre los mismos. Hoy al mediodía estuve con Luis Otero, que es nuestro candidato en Avellaneda, que salió del mundo de la comunicación para involucrarse como candidato a intendente. María Luján Rey, nuestra candidata a diputada, después de la tragedia de Once, una vez que logró que todos fueran presos, ahora se involucra y quiere capitalizar todo lo que aprendió. Yo creo que tenemos que ser espacios para que más gente que nunca hizo política la haga. Déjame acotarte una cosa muy chiquita. Hay un montón de definiciones de la política. Yo tengo un amigo que define política de una manera que a mí me encanta. Él dice, nos involucramos en política para resolver problemas generales. Los problemas individuales ya sabemos. Amalia decía, me pide un trapito y le doy. Ahí resolvés un problema particular. Para resolverlo a gran escala te involucras en política. Y en la medida que Argentina tiene problemas a gran escala que se repiten, mucha gente empieza a decir, mirá, yo quiero participar de la resolución a gran escala. Bienvenida. Chicos, es un ping-pong. Vamos, Agustín. Para la gobernadora, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo define? Usted está gobernando una provincia que durante décadas fue gobernada por el peronismo. Yo creo que no se define por el peronismo. De hecho, aparte de mi gabinete tengo varios peronistas trabajando conmigo, incluso gente que había trabajado con Scioli, gente que viene de Sergio Massa. No creo que el tema sea peronismo, antiperonismo. Creo que en la provincia de Buenos Aires es un sistema que gobernó 28 años, que excede al peronismo, que involucra a los que gobernaron, a la policía, a la justicia, a la mala política, contra un esquema que nosotros empezamos a trabajar en el 2015 a partir de un voto valiente de los bonaerenses que dijeron, basta, no nos resignamos más. Y empezamos a demostrar que esa resignación podía dejarse atrás. Si yo te decía a vos hace 3 años que los varones del conurbano no iban a existir más, no me hubieras creído. Y en el 2023 se van todos los intendentes de sus mandatos en la provincia de Buenos Aires. Si te hubiera dicho que en 3 años 500.000 de bonaerenses no se iba a inundar más, tampoco me hubieras creído. Hoy las cifras del INDEC muestran eso. María Eugenia, ¿hay sectores de la política, o hubo sectores de la política, o hay sectores de la política vinculados al narcotráfico? Bueno, ha habido causas, ¿no? En Corrientes, en Entre Ríos, ha habido causas incluso en la propia provincia de Buenos Aires, y yo espero que avancen, porque si hay algo que define nuestro espacio, es que nosotros, donde esté el narcotráfico, estamos en la vereda de enfrente y combatiéndolo, y eso es un hecho demostrado. Bueno, todavía no lo mencionamos, pero Alberto Fernández, el candidato a presidente. Martín, ¿qué pensás? Mira, yo aprendí una lección, que es que no se puede estar discutiendo adentro de un gobierno si no tenés votos propios y peso político propio. Y que para tener, puede ser que un presidente lo tenga, pero está condicionado también, está condicionado por no tener
votos que son personales. ¿Va a estar condicionado si gobierna? Yo creo que él puede tener su personalidad, pero lo hemos visto en las listas. Yo creo que él piensa distinto en muchas cosas y lo manifiesta. En otras le cuesta, pero creo que va a tener un condicionamiento muy grande. O sea, ¿crees que Cristina lo va a manejar? No, yo digo que yo lo que digo es que en el hipotético caso de que él fuera electo presidente, yo creo que no lo va a hacer, pero en el hipotético caso de que lo fuera, va a tener una tensión enorme que administrar, no solo de la economía que dijo, que lo que manifestaba antes no es la economía del 2003, que crecía sola, es una economía que hay que trabajarla. No solo eso, sino que va a tener que lidiar con su propio espacio. Y no es fácil, yo lo he visto ahí adentro. Yo quiero agradecerles que hayan venido, de verdad. No, a ustedes por invitarnos. Pero de verdad, tiene que ser nada más que una... No, en serio. Vamos a tratar. Sí, por eso. Una definición, cortita, rápida. Mauricio Macri. Un líder. El presidente es muy importante. Tenemos que volver a respetar la investidura presidencial. Es muy difícil ser presidente en Argentina. Es, insisto, el primer presidente no peronista ni radical desde la ley... No peronista radical desde la ley de Sáenz Peña. 90 años. El primero en terminar el mandato desde Alvear y el primero en reelegir desde Irigoyen. Es difícil ser presidente en la Argentina. Muy. Gracias, Gracias a Muchas ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos. Lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo.